Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a Momento Medicina, el podcast de Marina Buedo. Y si lo estás viendo en YouTube, bienvenida, bienvenido también a Yoga con Marina Buedo, tu canal de yoga y vida consciente en YouTube. Hoy te traigo un episodio nuevo del podcast Momento Medicina, el cual he llamado El infierno en la tierra. Vamos a hablar de a qué me refiero con el infierno en la tierra. Hemos hablado en otros episodios de la creación del cielo en la tierra. Hemos hablado también de que no son lugares físicos que nos encontramos cuando dejamos el cuerpo físico o cuando morimos, sino que son estados de conciencia y situaciones que podemos crear en esta vida. Y lo creamos nosotros. Bueno, espero que este podcast te ayude a entender las diferencias entre uno y otro y cómo podemos hacer para escoger la creación del cielo y la tierra y evitar el infierno. Por cierto, si te gusta el contenido que subo, por fin suscríbete a este canal. Si todavía no lo has hecho, te voy a dejar por aquí el link. Por aquí. Y te puedes suscribir también a Medita con Marina, que es mi canal de meditaciones guiadas en YouTube. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. El tema para este episodio se me ocurrió el otro día cuando estaba en Instagram y me salió una publicación sobre un suceso horrible que había pasado en la guerra de Gaza y el conflicto de Palestina e Israel. No voy a decir qué era porque realmente la información no es relevante para lo que vamos a estar hablando hoy. Pero fue algo horrible, no hay palabras para describir lo que esas personas que vivieron en ese momento tuvieron que soportar. Y recuerdo que cuando leí eso, salí de Instagram, dejé el móvil a un lado, me senté, cerré los ojos, me quedé en silencio unos segundos y me vinieron a la mente las siguientes palabras: el infierno en la tierra. Y eso es realmente lo que somos capaces de crear algunos humanos, el verdadero infierno aquí en la tierra. Igual que hemos hablado en otros episodios de la creación del cielo y la tierra, hemos empezado este episodio también nombrando esto, somos igual de capaces de crear el infierno en la tierra. ¿Y a qué me refiero con esto? El infierno en la tierra son las situaciones que creamos, que crea el humano, que provienen del estado de conciencia proveniente de la identificación con el ego llevada al extremo y el empoderamiento de esas personas. También en ese momento en el que cerré los ojos y me imaginé esa situación que había leído, otra de las cosas que me vino a la mente fueron unas palabras que me dijo una persona hace un par de meses, que me dijo: es que la gente es mala. Y recuerdo que en ese momento pensé: ¿sí? ¿Tú crees? Pero en este momento en el que acababa de leer eso, dejé el móvil, cerré los ojos y pensé: ¿y si sí? Porque la verdad es que el humano es capaz de infligir dolor y es capaz, totalmente capaz, de la maldad. Somos capaces de la falta de empatía. Somos totalmente capaces de hacer daño a otra persona. ¿Pero por qué? Creo que nadie nace con esa capacidad. Es algo que se va creando a medida que vamos creciendo. ¿Pero por qué pasa eso? Porque estamos dormidos en el sueño del ego. ¿Qué es el ego? El ego es siempre identificación.
El ego es identificación con nuestros pensamientos, con nuestra mente, con el cuerpo, con las historias que la mente crea. Cuanto más identificados y más fuerte es la identificación con el ego, más limitada es nuestra identidad y mayor es la sensación de separación con el mundo. Estar identificados con el ego, y todos vamos a estar de una manera u otra identificados con el ego, pero hay, dijéramos, como escalas, niveles, y hay personas que van a estar mucho más identificadas, que están mucho más dormidas en el sueño del ego. Y hay personas que empiezan a permitir que el ego se vaya derrumbando y a conocer quién de verdad somos, porque somos nuestra verdadera esencia, que es lo opuesto al ego. Lo opuesto al ego es vivir desde el ser. Y si el ego es siempre separación con el mundo, vivir desde el ser es unión. Cuando vivimos desde el ser, y para que esto suceda, tenemos que comprenderlo de una manera experiencial, a través de la experiencia y no desde la mente, no desde una perspectiva intelectual. Tiene que ser de una manera experiencial. Se tiene que experimentar para que tú puedas notar esto. Bueno, cuando vivimos desde el ser, comprendemos que todos somos uno y es mucho más fácil ser buenos con los demás, tener empatía, porque al final nos vemos reflejados en los demás. El ego es lo opuesto. Cuanto más identificados estamos con el ego, más limitada es nuestra identidad y más o mayor es esta sensación de yo contra el otro. Yo contra el enemigo, yo contra ti, yo contra él, yo contra ellos. También existe, por ejemplo, el ego colectivo, que esto sucede cuando nos sentimos, dijéramos, hermanos o parte de un grupo y sentimos un poco esa sensación de unión, pero es únicamente con un grupo muy limitado. Pero fuera de ese grupo seguimos sintiendo la sensación de separación. Cuando eso ocurre ya no es yo contra él o yo contra ellos, sino que somos nosotros contra ellos. Y eso a veces da un poquito la sensación de unión, pero es ego igual, es el ego colectivo. Siempre cuando hay esa sensación de separación es identificación con el ego. Porque cuando estamos identificados con el ego, tú puedes sentirte quizá parte de ese grupo. Puedes sentir que hay esa especie de unión o hermandad con ese grupo. Pero si tú estás muy identificado con el ego, dentro de ese grupo, más tarde, empezarás a ver que los que estaban enfrente tuyo también son un poquito diferentes a ti. Entonces, dentro de ese grupo también va a haber una especie de separación. Y los que quedaban, pues tienen una influencia de no sé qué, que también los hace bastante diferentes a ti. Son diferentes. Y vamos limitándonos más y más y más. A eso me refiero cuando digo que el infierno en la tierra es esa situación creada por el estado de conciencia que proviene de estar súper identificados con el ego y tener una identidad muy limitada. Cuando vivimos desde el ser, desde nuestra verdadera esencia, esta identidad se expande. Igual que hacemos como con el ego, es como que vamos diseccionando. Estos son diferentes, esto también. Y yo me quedo aquí. Cuando vivimos desde nuestra verdadera esencia es todo lo opuesto. Este es igual que yo
y y esto y esto, y sale de los humanos y empiezas a ver que los animales son parte de ti, los árboles, las montañas, los ríos, el sol, la creación. Vivir desde el ser es la expansión de la identidad. Todo es uno. Y vivir inmersos en esa identidad tan limitada del ego es vivir profundamente en el sueño del ego. Estamos muy lejos de despertar. Cuanto más identificados estamos con el ego, es la locura del ego. Cuanto más identificados estamos, más sensación de separación y más justificamos cualquier acto de odio, cualquier tipo de dolor infligido a otra persona, se justifica porque somos diferentes, porque esa persona es diferente a mí, él era el enemigo. Y así se justifica a través de la locura del ego. Pero yo sé que vamos a despertar. Yo sé que todos vamos a despertar de este sueño. Y la verdad es que cuanto antes lo hagamos mejor, porque cuanto antes lo hagamos en nuestra vida, más tiempo vamos a poder vivir de manera más feliz, más alegre, con más amor, más compasión, más empatía. Vivir identificados con el ego de esa manera tan fuerte y seguir pensando que somos diferentes al resto crea mucho dolor, pero crea dolor para la persona en sí que está tan identificada con el ego, pero también para todo su alrededor. Las personas que están cerca de esta persona que esté tan identificada con el ego va a sufrir también las consecuencias. Pero yo sé que despertamos, yo sé que todos despertamos, sea en un momento o en otro de nuestra vida, o sea al final de la vida, o sea en el lecho de muerte. Espero que no, que espero que podamos hacerlo mucho antes. Pero aunque sea en ese momento, todos despertamos. Y lo curioso aquí es que en realidad todos hemos vivido estas consecuencias de la identificación con el ego, de el empoderar a personas que están muy identificadas con el ego. Todos hemos vivido las consecuencias de la separación entre personas y no hace falta irnos pues, a casos tan extremos como las guerras o conflictos de ese tipo, sino que en todos los países hay. Aquí, por ejemplo, en España, pues el conflicto de separación entre Cataluña y el resto de España, que no estoy diciendo ni que sea bueno ni que sea malo, sino que estoy diciendo que existe esa sensación de me quiero separar. Es algo que existe. Y número porque es el conflicto con el que yo he tenido más contacto al ser de Barcelona, pero realmente en todos los países hay este tipo de conflicto. Por ejemplo, cuando vivía en Holanda, me enteré también de que hay una provincia en el norte de Holanda que se llama Friesland, que hablan un idioma diferente al holandés, el fries. Además, también hablan holandés, pero ese idioma, el fries, es un poquito más parecido al sueco y al noruego. Y es una parte de Holanda que también ha pedido ser un país independiente, siente que tiene una cultura diferente. Y bueno, cuando me enteré de este caso me recordó un poquito la situación del conflicto de Cataluña y España. Espero que no me meta en problemas por nombrar esto. Pero bueno, realmente yo lo que creo es que este tipo de conflictos tiene una base y una raíz muy parecida a las guerras y a los conflictos bélicos. Lo que pasa es que a una escala muy diferente. Una guerra ya es en una escala pues mucho más extrema.
pero tiene una misma raíz. Hay un ego colectivo que hace que una parte de la sociedad sienta que es parecida a esa parte y son diferentes al resto y sienten una separación. Y siempre cuando esto ocurre, como ya he dicho, nuestra identidad se vuelve muy limitada, muy limitada. De hecho, cuando estaba escribiendo para este episodio, me vino a la cabeza la mítica canción de John Lennon, Imagine, que dice: imagina que no hay cielo, imagina que no hay infierno, imagina que no hay países, nada por lo que tenemos que matar o morir, no hay religiones, imagina que todas las personas pudieran vivir en paz, imagina todas las personas compartiendo el mundo. Espero que un día puedas unirte y el mundo viva como uno. Esta canción tiene un significado tan profundo porque es un rezo al despertar. Esta canción es un rezo a la destrucción del ego. Esta persona, cuando escribió la canción, había despertado y lo que quería era invitar a más personas a seguir despertando de ese sueño para poder vivir desde nuestro ser. Y ahora yo te pregunto, ¿puedes tú también unirte y despertar? Gracias, gracias, gracias. Gracias por estar un día más conmigo en Momento Medicina. Recuerda que si te gustan los episodios que subo, las prácticas, porfi suscríbete a este canal. Sígueme en Medita con Marina. Sígueme en el podcast Momento Medicina, que lo tienes en Spotify y en Apple Podcast. Y en Instagram, Marina Wedo Yoga, por aquí te lo dejo. Y nos vemos todas las semanas para un episodio nuevo. Feliz día, feliz vida. Namaste.